Doctora Frida, muy buenos días. Hola Elvia, buenos días, ¿me escuchan? Sí, la escuchamos perfectamente. Ah, qué bueno. Lo que ya nunca pude activar fue mi cámara, pero bueno, por lo menos salió mi avatar. Muy buenos días, Elvia, un honor estar contigo. Muchísimas gracias. También al doctor Alfredo y un gran gusto conocer al doctor Miguel Santamaría. Me encantó su presentación y espero poder ir enlazando algunos de los comentarios que vienen en la que yo he preparado con lo que usted nos ha comentado. Bueno, pues yo precisamente quiero hablar de esto que he denominado Educación 4.0 y lo quiero enlazar también planteando algunos desarrollos que yo veo que se están dando en nuestro país, pues todavía en un nivel de experimentación, de desarrollo instruccional, no de diseminación, que me parece que eso va a ser importante acotarlo, pero también con la preocupación de que todos estos desarrollos deben darse en un contexto de justicia social e inclusión. La siguiente, por favor, porque si nosotros nos damos cuenta de lo que sucedió en pandemia, quiero comentarles que yo estuve en un proyecto de UNESCO y de UNICEF en América Latina, haciendo el monitoreo de 6 países que fueron pues el nuestro, México, Uruguay, Colombia, Argentina, Chile y Costa Rica. Y en todos ellos se estuvo viendo qué sucedió en la pandemia y cómo fue que se pues, instauraron, sobre todo a nivel de la educación básica, toda una serie de medidas en esos modelos de aprende en casa, los modelos de confinamiento en el hogar, con apoyo de medios y tecnologías. Y eso pues nos permitió ver un panorama más o menos amplio de cómo estaba esa distribución y usos de las tecnologías en la región latinoamericana. Como ustedes saben, creo que en el saldo de la pandemia lo que nos damos cuenta es que precisamente se carece de pues esa justicia social, de esa equidad, de esa posibilidad de acceder en condiciones pertinentes a la tecnología. En promedio, el 45% de la población latinoamericana no accede a Internet o tiene un Internet pues muy precario, por decirlo de alguna manera, no tiene los recursos tecnológicos a disposición para fines educativos y no tiene tampoco las competencias o habilidades digitales requeridas para su gestión con fines educativos, aunque sí cerca o poco más del 80% de las personas tienen algún dispositivo, llámese teléfono celular, del modelo que ustedes gusten, no necesariamente ni el más sofisticado ni el mejor, ¿verdad? Entonces, pues ahí se planteó que lo más importante en esta política educativa que se tiene que generar en torno a las tecnologías es fortalecer precisamente la equidad y la justicia social, y quedó muy claro quiénes son los colectivos sociales que están al margen de la tecnología, que están representando esa gran preocupación por una brecha digital que no queremos que se ahonde. Paradójicamente, el uso de las tecnologías empieza en América Latina en los años 90 con algunos programas que en su momento pues fueron muy innovadores, muy revolucionarios y bueno, todos con la intención de generar precisamente apoyo a colectivos sociales que se veían muy al margen de los beneficios de la educación y se pensaba que la tecnología pues iba a ser un factor importante para superar la brecha digital. Ha pasado pues ya varias décadas y nos damos cuenta que no, y en la pandemia parece que el efecto fue el contrario. Quien tenía tecnología accedía a ella porque es un servicio finalmente privado, quien puede pagar los servicios lo tiene, quien no. El efecto paradójico fue el contrario, ¿verdad? Los beneficios fueron para quienes tenían las condiciones, el perfil socioeconómico y de habilidades digitales para poder verse beneficiado de esos modelos. Entonces, pues esto creo que nos tiene que hacer una reflexión importante. Y yo en este esquema lo que he querido plantear de manera muy sencilla, perdón, y tampoco me dará mucho tiempo explicarlo a fondo, es esa evolución en el uso educativo de las tecnologías, pensando en el gran potencial que tienen las tecnologías en la educación, pero lo insisto mucho en el gran potencial que tienen, no en la realidad que nos ofrecen.
Efectivamente ya el doctor Santamaría hizo también un mapeo muy interesante de cómo se fue transformando la educación conforme el uso de estas tecnologías, y efectivamente en los años 90 pues podríamos ubicar lo que yo llamo el momento 1.0, donde esa entrada del Internet en la educación nos permite pues abrir esa caja, no sé si llamarle caja de Pandora, ¿verdad? Donde podemos acceder a todo tipo de información, pero pues el comando era ese: hay que aprender contenido, vamos a fortalecer la enseñanza centrada en las disciplinas, el conocimiento que viene plasmado en los planes y programas de estudio. Ya eso en sí mismo, no hay que negarlo, pues fue una maravilla, ¿verdad? Pero pareciera de repente que el tiempo se ha detenido en esa etapa. Si yo les comento pues una de las conclusiones más importantes de este estudio que les digo en América Latina, muchos de los programas de Aprende en Casa era el énfasis que tenían: dotar de repositorios de información, contenido, para que los alumnos pues continuaran aprendiendo las lecciones de planes y programas de estudio, ¿verdad? Otro momento importante, no necesariamente son momentos que se excluyen entre sí, es el surgimiento de la web social y la multimedia. Aquí, aparte de lo anterior, tenemos ya otras posibilidades. Carles Monereo dice que propician el desarrollo de una mente virtual multimedia, donde ya además se piensa en una enseñanza mucho más bidireccional gracias a la web social, donde ya hay más interacción y colaboración. Ya no es el mensaje unidireccional de te mando contenidos y te los apropias. Eso es un gran salto, me parece a mí, en las posibilidades educativas, y bueno, pues esa posibilidad de fortalecer aprendizajes a través de multimedia y de pues toda una serie de recursos que van desarrollando un pensamiento más estratégico. Si me preguntan en pandemia, igual los resultados del estudio que les comento, en algunos modelos, en algunos proyectos o en algunos episodios educativos se logró transitar a esta posibilidad 2.0 de las tecnologías en la educación. No obstante, quedaron mucho más vinculadas con lo que es adquisición de información. Y ya estos otros momentos, que creo que son momentos más recientes, ya propios de esta centuria, donde yo creo que encontramos ese gran potencial de escenarios inéditos que permite la tecnología y que precisamente podrían hacer un cambio más significativo en la educación, pues los encontramos en los momentos 3.0 y 4.0. 3.0 porque entonces ya se empieza a hablar de la personalización, ya se habla del perfil prosumidor, la persona que no solo consume información, sino que ya la genera, que ya la produce, que ya es un creador, ¿verdad? Y que puede personalizar y generar trayectorias personales para aprender. Por supuesto que eso requiere una enorme flexibilidad en los proyectos curriculares, requiere formar a los estudiantes en habilidades digitales, pues mucho más complejas, más amplias, fomentar realmente una literacidad y ciudadanía digital con todos estos aspectos que ha mencionado el doctor: lo estratégico, lo ético y lo seguro, ya como elementos indispensables para poder transitar a esta posibilidad. Y bueno, pues ahí también ya se aprovechan mucho las posibilidades del aprendizaje transmedia. Ya un momento 4.0, que yo creo que eso es lo que, no sé, me dirá el doctor si estoy acertada o no. Me parece que muchos de los ejemplos que él nos mencionó, yo los ubicaría aquí. Y es esa mirada de aprendizaje mucho más complejo. Ya estamos viendo esta idea de que ya no hay territorios para aprender, sino múltiples escenarios. Aquí sí ya entramos a lo que son las nuevas ecologías del aprendizaje y la comunicación, miradas mucho más interdisciplina. Creo que es ya el momento donde ahorita estamos viendo ese florecimiento de lo que se llama los enfoques STEAM, para con miradas más interdisciplinares desarrollar trabajos mucho más interesantes en los procesos educativos. Y bueno, pues se busca precisamente desarrollar, que ese me parece un concepto interesante de la doctora Ángeles Oletic,
de Argentina, de UNICEF Argentina, Ecologías de Medios y Tecnologías al servicio del aprendizaje, porque aquí es donde podemos hacer coincidir nuestras tecnologías digitales con pues las tecnologías propias del mundo letrado y también incluso con tecnologías físicas, ¿verdad? Y generar realmente esos ambientes donde vamos a estar transitando flexiblemente de la virtualidad a los espacios, llámenle físicos, analógicos, como ustedes gusten. Vamos a poder trabajar con ejes transversales y efectivamente los desarrollos más recientes de la inteligencia artificial aunados al Internet de las cosas, a las tecnologías asistivas, que sobre esas yo quisiera enfatizar algunas cuestiones, porque son las que nos permiten inclusión. Y para muchos autores es la posibilidad también de enfocar estos aprendizajes, estos proyectos, formas de educar con miradas que no se quedan solo en lo técnico, sino van hacia promover objetivos de desarrollo sostenible. Siguiente, por favor. Si lo vemos, pues precisamente las profesiones del futuro, que yo creo que también en la ponencia que nos dio el doctor ya estaban de alguna manera inmersas. Varias de las cosas que nos dijo doctor me hizo pensar mucho en la importancia que va a ser el desarrollo de profesionales especializados en la seguridad de la información, el análisis del Big Data. No sé si se van a hacer el licenciado en Big Data, el licenciado en Seguridad de la Información, no sabemos, porque esas nociones mismas pues están como en disrupción, ¿verdad? No sabemos si se transformen de otra manera, pero en el mundo que se avisora, se dice que con esta revolución industrial 4.0 que ya se acerca, estas van a ser profesiones sumamente importantes, todas las que tengan que ver con esa gestión, pues igual estratégica, ética, segura, innovadora de las tecnologías. Entonces, pues hay que prepararnos para que esa formación, por un lado, inicie desde los niveles básicos de la educación, esté muy vinculada a una ciudadanía digital y esté muy afincada en todos esos preceptos éticos que mencionaba, doctor. Me parece que son preceptos que tienen que pues involucrar a todos los ciudadanos, tanto los que están transitando en la educación formal como los que entran a la tecnología en espacios informales, no formales, porque pues de eso va a depender mucho el uso y la gestión de la tecnología, pero en aras de cómo vamos a reconstruir o pensar la sociedad. Y bueno, pues también creo que es una gran llamada de atención a todos nosotros para pensar si estamos preparando a nuestros profesionales para un futuro que está en lo inmediato, ¿verdad? Para todas esas posibilidades en las que de otra manera pues van a quedar muy al margen. Yo me temo que mucho en nuestra región latinoamericana, no lo sé qué pensaría el doctor en España. Fíjese que me han dicho que, bueno, me da un poco de risa que allá en España ya están ya es la Disneylandia de la inteligencia artificial en la educación. Pues, ¿verdad? Tal vez comparando con nosotros, sí, seguramente sí. Siguiente, por favor. Bueno, aquí simplemente como una ilustración, quiero mencionar por qué es importante esto de los objetivos de desarrollo sostenible. Los podríamos pensar así como los ha ordenado la ONU, pero los podríamos pensar también de otra manera. Lo que ha pasado ahora en el contexto de pandemia, no me atrevo a decir pospandemia porque la pandemia sigue, más bien regresando del confinamiento, en muchos proyectos educativos y curriculares se está replanteando el modelo curricular y se están adoptando, palabras más, palabras menos, estos objetivos como basamento de los proyectos curriculares y educativos. Eso está pasando tanto en educación básica como, por supuesto, en educación superior. De hecho, en el estado de conocimiento de la investigación curricular de la última década, ya se observó que en varias universidades mexicanas esto es el fundamento de los proyectos de cambio curricular, ¿verdad? Entonces ya las tecnologías no se ven como las tecnologías, sino van de la mano de estos esfuerzos, pues por lo que ustedes quieren mejorar la educación,
combatir la pobreza, generar otros entornos para que se dé una buena alimentación, promover las pues energías que no contaminen, que no dañen el planeta, rescatar todo lo que es el tema del agua. Se dice que ese va a ser el gran conflicto, ya lo estamos viendo en nuestro país, el gran conflicto por la posesión del agua, la cultura de la paz. Si me preguntan en Colombia, el eje transversal principal del cambio curricular que están teniendo en educación básica es el de fomentar la cultura de la paz. Lo tienen como prioridad número uno y hacia allá pues encaminan muchos de los esfuerzos. Entonces, pues toda esta idea de desarrollo sostenible, que es una mirada pues más o menos amplia, abarca muchos ámbitos de la vida, tiene que estar presente porque de otra manera vamos a seguir promoviendo entornos con mucha injusticia, falta de equidad, donde los derechos humanos, no solo a la educación, sino al bienestar, a la salud, se van a ver comprometidos. Siguiente, por favor. Fíjense que de hecho una de las conclusiones que hizo la UNICEF para nuestro país en un estudio que hizo con adolescentes, jóvenes y adolescentes, fue darse cuenta que era la población pues probablemente más vulnerada por la pandemia, por un lado en el plano socioemocional, en el riesgo de abandonar la escuela y que este dato era mucho más significativo todavía en las mujeres, en las chicas. Eso también se vio, hay otros datos también duros que nos hablan de que la pandemia afectó más Sí, a sí, los doctora. de la escuela. Pues no, ¿verdad? Eran las madres de familia, eso nosotros también lo corroboramos en alguna investigación. Entonces, todos esos son puntos con los que creo que tenemos que generar toda una serie de programas y políticas educativas para trabajar ese acercamiento, esa búsqueda, ese tránsito del uso de las tecnologías, pues siempre de la mano de estas miradas con un sentido más social. Hay que entender que estamos en nuevas ecologías del aprendizaje, que tenemos que trabajar mucho para superar la inequidad y la exclusión, que las tecnologías las tenemos que ver como artefactos culturales. Esa es toda una discusión. A mí me gusta mucho el trabajo de unos colegas españoles, Martos y Martos, que hacen una explicación muy interesante de por qué, pues es eso, la tecnología es el artefacto cultural del momento sociohistórico que nos toca vivir. Y así lo tenemos que ver. Los seres humanos creamos tecnologías, pero la dialéctica de las tecnologías es que las tecnologías también transforman nuestra sociedad, ¿verdad? Para bien y para mal. Y tenemos que redireccionar ese rumbo de una manera mucho más propositiva y tenemos que hacer que así se vean las tecnologías. Muchos profesores e incluso estudiantes rechazaron los modelos educativos en pandemia por sentir que las tecnologías no eran un artefacto cultural de mediación de sus aprendizajes o de su bienestar, era simplemente esto que decimos, el momento 1.0 para mandarte mucha información, para que te la aprendas y para examinarte. Eso pues lo tenemos que cambiar, ¿verdad? Y también tenemos que entender que las personas pues hoy en día tienen nuevas identidades, sobre todo el sujeto de la educación. Tenemos que pensar en estas nuevas generaciones, no en el mito que a veces se ha hecho simplista del nativo y del migrante. Creo que es mucha más la complejidad que está detrás de esta situación, ¿verdad? Siguiente, por favor. Bueno, también creo que es importante pensar que se tiene que abonar hacia proyectos educativos que se orienten a educar por literacidades, por pues competencias complejas, pero también ahí hay un reto. De los años 90 a inicio del siglo en el que estamos hoy en día, hubo un gran debate, muchas disputas sobre el tema de competencias, versiones poco afortunadas. También tenemos que replantear la idea de competencias y pensarlas, a mí me parece, como dice César Col, capacidades situadas, muy dinámicas, cambiantes, que no podemos ver abstraídas del contexto y de la cultura. Tenemos que fortalecer literacidades
Y sí, se ha encontrado en la investigación que son muy importantes eso que se llama habilidades blandas. Ahora que escuchaba también al doctor Santamaría, me doy cuenta que ese es un tema importante. No se mencionó como tal, pero pues estaba implícito en el tipo de habilidades, capacidades que se están desarrollando en los jóvenes. Es las capacidades de la profesión o de los saberes que nos interesan, pero también del saber ser y del saber estar. Eso creo que no lo podemos dejar de lado. Y si no sabemos gestionar esas tecnologías con flexibilidad, con pensamiento analítico y crítico, con una mirada de cultura digital, con una ética hacia la tecnología, pues realmente podemos tener un gran saber técnico, pero no avanzaríamos en la dirección deseada. Las siguientes, si son tan amables. Y bueno, me gustaría plantear algunos ejemplos de cuáles son esas posibilidades de acercarnos a esta mirada entre la educación 3.0 y la 4.0 que antes he mencionado y cómo pueden ser pues estrategias interesantes para trabajar pues esta transversalización de sostenibilidad, de cuestiones que apoyan la equidad de género o que apoyan la inclusión de grupos que han quedado marginados de la educación. De entrada, no sé, a mí me gusta, me entusiasma el método de proyectos con enfoque interdisciplina y transdisciplina, que es STEAM, que en sí mismo se ha trabajado mucho con modelos de transversalización de género. Me gustaría que los viéramos en detalle cada proyecto, lo cual es imposible. Aquí también hay mucho trabajo de las personas que desarrollan robótica pedagógica, pensamiento del diseño, pensamiento para la programación, y se trabaja prácticamente desde preescolares hasta estudiantes universitarios. Aquí yo les pongo un ejemplo de cómo lo está desarrollando la Universidad de Guadalajara. Aquí están ya en una exposición STEAM con toda una serie de proyectos de energías renovables y limpias que los jóvenes, aquí creo que estos son de bachillerato, están planteando para la entidad, para el espacio de vida que les circunda, ¿verdad? Entonces creo que esa es una metodología sumamente interesante. Cada día está creciendo un poco más. Yo tenía un pequeño video que quería pasarles de 2 minutos. Si nos da tiempo al final lo pasamos, Alfredo. Ahorita no, mejor al final para que vean la dinámica de los proyectos STEAM y cómo ahí se nota mucho esa idea de ecología de medios al servicio del aprendizaje que les mencionaba. La siguiente. Bueno, ese es el video, ahorita lo vemos al ratito, perdón. Bueno, otro espacio que veo también, no sé, sentí mucha identificación con la ponencia del doctor Santamaría, porque también se está trabajando mucho los temas de realidad virtual y aumentada. Es cierto que ya hay programas sumamente sofisticados, a mí uno de estos me maravilló, porque precisamente todas estas áreas de anatomía, fisiología, funcionamiento de todos los sistemas del cuerpo humano, de verdad que se pueden aprender de una manera muy distinta con esa realidad aumentada e incluso pues haciendo un trabajo que me parece que se acerca incluso al metaverso de repente, ¿no? Y esos son desarrollos que se están haciendo, pero todavía me parece que están en un ámbito más de experimentación que de difusión. Todavía todas esas áreas de conocimiento es un reto muy importante en nuestras instituciones educativas, se siguen enseñando de una manera muy tradicional. En mi facultad, los cursos que más se reprueban son los que tienen que ver precisamente con anatomía, fisiología, farmacología, vinculadas a las neurociencias, porque precisamente todos estos recursos no se están recuperando. El modelado en 3D también tiene que ser un aspecto importantísimo en muchas de las profesiones que hoy en día se están formando y que están quedando ajenas a esa realidad. La siguiente, por favor, ahí también tenía varios videos y situaciones que creo que son interesantes, pero bueno, ya cuando descarguen la presentación los podrán explorar. El tema de la simulación, si bien no es reciente, los simuladores se utilizan en la educación desde los años 70,
y tal vez desde antes, no lo sé, pero yo recuerdo que desde esa época nos enseñaban a diseñar, como en diseño instruccional, simulador, con una idea de interacción, pues muy sencilla, pero fíjense que hay muchas experiencias, muchos portales educativos con excelentes proyectos para simulación interactiva. Yo aquí recuperé el acervo que tiene la Universidad de Colorado en Boulder, que me parece uno de los mejores, muy bien desarrollado para jóvenes de bachillerato, secundaria, bachillerato, y me parece incluso los primeros cursos universitarios, y esta es la versión que tiene en español. Muchísimos procesos en el área científica que no se enseñan de la manera más pertinente se pueden replantear a través de la simulación interactiva. Y esa es una realidad que tenemos pues ya patente, ni siquiera decir a la vuelta de la esquina. La siguiente, por favor. Las tecnologías asistivas. En eso me gustaría comentar que me parece que no le hemos dado la presencia ni la importancia a todo este tema. El colectivo social más marginado, invisibilizado en la pandemia, fue el de las personas con discapacidades, ¿verdad? Los proyectos que se hicieron en América Latina de Aprende en Casa o Aprender en el confinamiento en los hogares, en muy poco tomaron en cuenta las discapacidades, muy poco, y desafortunadamente por, no sé si decir por negligencia o por desconocimiento, porque el campo de las tecnologías asistivas ha crecido muchísimo, muchísimo. La verdad es que existen toda una serie de tecnologías, algunas muy sencillas, ni siquiera tan sofisticadas, otras sí, ya producto de la inteligencia artificial y con un potencial increíble para apoyar las diversidades funcionales y para hacer que los ambientes de trabajo sean mucho más amigables y accesibles. Ahora, siempre pensamos en personas con discapacidades, pues alguien que tiene, no sé, ceguera, hipoacusia, parálisis cerebral, anda en silla de ruedas. Efectivamente, para allá van esas tecnologías asistivas. Pero fíjense que las tecnologías asistivas son para todos nosotros. Por un lado, porque todas las personas en algún momento desarrollamos o desarrollaremos alguna discapacidad permanente o pues temporal, ¿verdad? Eso creo que lo podemos decir. Y porque también eso se asocia a ciclos de vida y a edad. También los adultos mayores en gran medida no logran tecnologizarse, no porque sean los migrantes o porque estén viejitos o porque ya no aprendan tecnología. Esas también son creencias muy falsas que tenemos que desterrar, ¿verdad? Muchas veces es porque les falta que el entorno web sea más inclusivo en función de sus características, que se logre cumplir esa personalización que ya se mencionaba y que se ajuste a sus necesidades. Y esas tecnologías asistivas están ahí. Considero que las personas en el ámbito de la educación, el profesorado, los pedagogos, los psicólogos, los diseñadores instruccionales, tenemos que formarnos en este campo de conocimiento que me parece sumamente importante porque va hacia allá y va de la mano del Internet de las cosas y va de la mano de los enfoques de diseño universal para aprender. Yo a veces siento, nos debería dar un poco de pena a los educadores que los primeros que hayan pensado en esas tecnologías fueran los arquitectos, ¿verdad? Ellos son los primeros que abrieron el campo de las tecnologías asistivas. Está todos los modelos de lectura fácil. Sé que en España esto ha crecido mucho. Tienen toda una normativa, incluso muy bien pensados los niveles para promover la lectura, muchos repositorios con textos maravillosos, sumamente adaptados y todo un enfoque de planificación centrada en la persona. Sin eso no podríamos generar inclusión para hacer realidad todas las posibilidades, por ejemplo, que mencionaba el doctor, ¿verdad? Las vimos, yo creo que en los ejemplos que nos mencionó, una realidad porque se opera en una planificación centrada en la persona. Sí, yo aquí a quien quiera les dejo un link donde podrán ver todas las posibilidades, bueno, no todas, pero muchas,
de las posibilidades que hoy existen y que sí, en algunos países de la región, como me parece que Chile y Colombia, esto ya está legislado y es una obligación, yo creo que en España también, de los sistemas educativos, de ofrecer esas tecnologías asistivas a los estudiantes según sus necesidades, ¿verdad? Eso hubiera ayudado muchísimo a que no fueran un colectivo tan marginado y que sigue siendo marginado todavía mientras estamos en pandemia. Siguiente, por favor. Bueno, la simulación en las profesiones, yo aquí simplemente como comentar que hay proyectos muy importantes en México, pero que me parece que están ampliando la brecha digital y no allanándola. La Universidad de Monterrey en México tiene unos laboratorios de simulación clínica, pues miren, maravillosos, que no se quedan atrás de ningún laboratorio internacional en la formación del personal del área de salud. Aquí vemos algunos de los que tienen para la formación en medicina con esos, no sé cómo llamarles, maniquís o modelos físicos de lo más sofisticados, donde pues ya se aprende de una manera muy fina en experiencias de simulación situada, ¿verdad? Y ahí se combina igual toda una serie de tecnologías y se va trabajando también con toda esta perspectiva de estaciones de trabajo que van formando esas competencias de carácter clínico en los profesionales. Se los dejo también, ahí verán todos los desarrollos de lo que se puede hacer con tecnología. La propia UNAM ha comprado también los humanoides, los personajes humanoides más sofisticados para el estudio de procesos pues biológicos, organísmicos, de problemas de salud, enfermedad, pero efectivamente todavía son desarrollos que podríamos decir o muy acotados en ciertos contextos o todavía incipientes. Ahí tendríamos que pensar qué difícil para poder diseminar estos desarrollos a los sistemas educativos tan masificados y complejos que tenemos, y mucho menos con el poco gasto, perdón que lo diga, y con la austeridad con la que se invierte en la educación. O se invierte mucho, pero no donde quisiéramos, ¿verdad? Creo que es el problema. La siguiente, por favor. Bueno, otro desarrollo que me gusta, también lo sentí cercano a alguna de las cosas que nos mencionaba el doctor. Lo está trabajando en Puebla, la Universidad de Oriente, que es el desarrollar los tutores pedagógicos personalizados. Aquí la idea es que creo que pudiera ser un desarrollo con mucho potencial a futuro. Todavía es un desarrollo, pues, sencillo, pero dentro de lo sencillo ya es muy complejo. Por otro lado, ¿verdad? Porque aquí lo que pues puede uno tener es un tutor pedagógico que puede consultar en el momento que lo necesite, ¿verdad? Esta idea de que no hay territorio, ni tiempo, ni lugar, creo que es algo muy, muy interesante en la inmediatez de acceder al apoyo que da este tutor. Está cargado con una base de datos que desarrollaron los docentes con las preguntas comunes que hacen los estudiantes sobre los contenidos de la clase o sobre la gestión de la clase, del proceso educativo, las preguntas que los profesores ya tienen tipificadas como las dudas más comunes que les hacen los estudiantes. Entonces, pues ahí los estudiantes pueden estar consultando todas esas dudas en el momento que lo requieran. Se supone que lo están trabajando con un enfoque de aula invertida, que es el modelo con el que están trabajando los cursos donde están experimentando este tutor pedagógico, y yo no conozco esa herramienta, pero la están trabajando con Dialogflow, que según comentan los investigadores es bastante accesible y sencilla. Lo están vinculando a los cursos en Moodle, que es la plataforma en la que trabajan con los chicos, y lo han programado, que eso me parece un acierto. Ellos dicen con una conversación afable online, ¿verdad? Qué importante es generar ese ambiente en la clase. A mí me hace pensar mucho los trabajos de Anderson y compañía, cuando dicen que sin presencia social y sin cuidar ese clima de aula, sin buscar interacciones y sin un tutor que apoye realmente de esa manera, pues llamémosle afable a los alumnos, los espacios virtuales, pues a veces se convierten en espacios donde no hay bienestar
y el alumno los abandona o los rechaza. Entonces, parece que este tutor es muy amable, muy saludador, les manda emojis, juega con memes, ¿verdad? Crea un ambiente para que los alumnos pues se sientan a gusto, ¿verdad? Conduce también, después de encontrar las dudas de los estudiantes, les manda información de videos, infografías, textos adicionales que pueden consultar, y el desarrollo trata de aprovechar, como bien decía el doctor, las analíticas de aprendizaje que se generan en el entorno, ¿verdad? Entonces, pues siento que son desarrollos interesantes, definitivamente no van a sustituir al profesor, ¿verdad? Aunque tal vez muchos alumnos sí lo quisieran sustituir, me temo, ¿verdad? Lo entendemos también muy bien, pero creo que van a permitir fortalecer procesos de inclusión en estudiantes que necesitan más apoyos, ¿sí? No solo con discapacidad, sino con cualquier otra situación donde requieren una asistencia más personalizada. Siguiente, por favor. Bueno, el tema de la robótica pedagógica y las narrativas tecnopedagógicas digitales. Yo aquí simplemente ya lo escuché en la síntesis de algunas de las ponencias. Yo destaco mucho el trabajo del doctor Enrique Ruiz Velasco, del ISUE de la UNAM, y de muchos otros investigadores, porque también el tema de la robótica pedagógica se empezó a desarrollar, pues no me atrevo a decir que todavía con la intensidad requerida en nuestro medio educativo, pero sí como desarrollos interesantes que se están tratando de diseminar, incluso en la educación pública. Si ustedes recuerdan uno de los talleres que ofrecía el modelo educativo, que ahora ya no está, me imagino que el que está por salir tendrá esa continuidad, eran los talleres de programación y robótica pedagógica en los niños de las escuelas primarias públicas, como esa posibilidad de ir formando esas habilidades, ese interés por la ciencia, esas capacidades de acercamiento incluso al método científico, y siempre con ese eje de transversalización de género, porque estos son los temas que más se han intentado de transversalizar en temas de género. Por eso les puse esa imagen de los proyectos que ha hecho el doctor Enrique Ruiz, que tiene incluso un récord Guinness, ustedes lo saben, por haber activado en el Zócalo de la Ciudad de México y en el Zócalo de Puebla al mismo tiempo, ya no sé cuántos miles de robots en una experiencia con niños de educación básica, entre los cuales había también niños con discapacidades. Creo que ese es de los proyectos más interesantes, me parecen a mí, que rompen barreras y prejuicios respecto a lo que es la diversidad. El siguiente, por favor. Bueno, aquí también les pongo ejemplos de las tecnologías asistivas, básicamente en contextos universitarios. Los desarrollos son sumamente interesantes. Una institución que tiene un trabajo muy fructífero, que espero que se siga impulsando y nos dé más frutos, por decirlo, es el Instituto Politécnico Nacional. Ustedes saben que ellos en las áreas de ingeniería tienen laboratorios de creación de tecnologías asistivas, y han hecho creación innovadora, sobre todo en el área de prótesis, órtesis, ajustadas a población mexicana y de bajo costo, ¿verdad? Porque también desafortunadamente muchas de estas tecnologías todavía son costosas, pero se está invirtiendo y trabajando por hacer tecnologías más accesibles. En la región latinoamericana, los chilenos también tienen muy avanzado el tema, e incluso recientemente sacaron un catálogo de tecnologías asistivas en contexto educativo. Muchas de ellas las instalamos en la computadora, en nuestro teléfono celular, algunas son externas, otras van a venir ahora en la manera de chip. Te pones el chip en el brazo y con el programa en tu celular, tu teléfono, tu móvil, aquí le decimos celular, doctor, ya sabe, con tu celular puedes escanear y te pues reporta algún dato importante. Para trabajar, simplemente decirles que tampoco es que esto sea ajeno a nuestra realidad. La sala tiflológica de la UNAM tiene ya más de 60 años. También les puse ahí una imagen de los primeros materiales con los que dispuso, ¿verdad?
pero lo que importa ahorita, pues, es esa diseminación de lo que hoy en día la tecnología puede aportar. La siguiente, ya estoy casi cerrando. Comentarles también todos los temas que van hacia enseñanza y evaluación. Si no cambiamos los modelos de evaluación, finalmente podemos introducir tecnologías si no cambiamos las cosas. Yo aquí simplemente menciono otros desarrollos que se están dando. Este es en la Facultad de Odontología. Bueno, Odontología y Medicina, con la introducción de las estaciones ECOE, para la formación y evaluación de competencias clínicas, tanto de médicos como de odontólogos. Esas estaciones también son otra ecología de medios y tecnologías, tanto analógicas como digitales, pero sé que ahorita están transitando hacia establecer estaciones ECOE completamente digitales, apoyadas con inteligencia artificial y con simuladores, porque de esa manera van a estar accesibles a todos los estudiantes en los momentos que se requieran y probablemente se puedan compartir o diseminar con otros, pues otras universidades, no solamente en el contexto de nuestros estudiantes. Y aquí yo es donde creo que se cumplen estas ideas de un autor que me gusta también, Miller, con su pirámide de la evaluación, ¿verdad? Si quieres evaluar lo que el alumno conoce, aplícale un examen. Si quieres saber cómo lo vislumbra, cómo lo hace o cómo plantea intelectualmente una solución, pues ponlo a analizar un caso, ¿verdad? Puedes plantearle un caso, un análisis de un caso, que es otro método que me gusta mucho a mí. Ya lo sabes, Silvia, hemos trabajado mucho casos digitales para distintos procesos analíticos. Pero si quieres que demuestre lo que sabe, si realmente quieres valorar competencias, tendrías que plantear sistemas como el ECOE, que son estaciones de competencia, competencia compleja, conocimientos ya propios del ser, saber hacer, saber ser de la profesión. Y si quieres saber ya cómo lo hace en un entorno profesional, pues sí, ya son esos desempeños in situ, ¿verdad? Pero la idea es que transitemos también a esas miradas de evaluación que no se queden nada más en el conocimiento. Volvimos también a monitorearlo ahora en lo de pandemia y desafortunadamente igual lo mismo, la información, por eso les digo que no salimos del 1.0 de la educación, ¿verdad? Mucha información unidireccional y muchos exámenes. Y eso aunado a la tensión emocional de los sujetos de la educación, pues ustedes ya saben cuáles fueron los resultados. Siguiente, por favor, siguiente. Bueno, hay que seguir educando también, pues todo lo que son los temas que tienen que ver con qué habilidades o capacidades intelectuales vamos a desarrollar, ¿verdad? Siento que también hay muchas formas de trabajar en los entornos virtuales para desarrollar pensamiento del diseño, pensamiento científico, solución de casos a través del aprendizaje basado en problemas, etcétera. Pero se tiene que hacer un esfuerzo deliberado. Estas ideas de la tutoría, el utilizar métodos más personalizados en los entornos virtuales, hoy en día lo hacen posible y creo que sería muy importante que se impulse. Yo vi varios de esos elementos también en lo que nos presentó el doctor Miguel en los desarrollos que está teniendo la UNED. Tenemos que ser más conscientes de cómo fomentar esas habilidades. Ustedes se acuerdan que la era de oro de las habilidades del pensamiento fueron los años 90, 2000, pero siempre se enseñaban en cursos aparte. Ven a tu curso de habilidades de pensamiento. Preciosos los cursos, pero de que eso te lo lleves a tus otros cursos, eso sí, quién sabe, ¿verdad? Eso sí ya no se puede asegurar. Entonces, esto también nos va a permitir algunos desarrollos, pero hay que impulsarlo, ¿verdad? Directamente. Yo, bueno, además veo que la literatura se está desarrollando de manera muy interesante con modelos educativos y con un trabajo muy centrado en los entornos virtuales para aprender. La siguiente. Bueno, ya, muchas gracias. Nada más recordar, me dio mucho gusto que el doctor hablara de todos estos aspectos éticos.
Sin ellos yo creo que no podemos avanzar. Ese tal vez sería mi último comentario. También fue evidente que en estos tiempos pandémicos se abrió la puerta a la tecnología para los estudiantes, o aparentemente se abrió. Yo pienso mucho en nuestros cibernautas de 6 años en adelante, los más pequeños, pero sin ninguna educación para la seguridad del uso de la información, sin ninguna mirada de cómo prevenir su información y sus datos, ¿verdad? ¿Cuál es el saldo? Pues que los delitos cibernéticos se incrementaron, ¿verdad? No sé si no queremos ver esa relación causa-efecto, pero efectivamente así fue. Entonces, pues muchísimas gracias. Gracias por su amable atención.